Buenos días a todos en Chile y en el extranjero. Bienvenidos a esta última jornada de nuestro congreso. Y esta mañana tenemos el agrado de tener como conferencista a la profesora Adriana Rodríguez Barraza. La profesora Adriana es doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente se desempeña como investigadora a tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana en México. Además es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y la conferencia que nos presentará lleva por título Violencias y crisis, reflexiones sobre las humanidades. Adelante, profesora. Muchas gracias y bienvenida. Buenos días, agradezco la invitación y su presencia hoy. Hablaremos sobre violencias y crisis, reflexiones desde las humanidades. En el tiempo de que se dispone, abordaremos en primer lugar las nociones elementales de las violencias. En un segundo momento nos referiremos a las ideas de la actual crisis en tres autores, a saber, Edgar Morin, Alain Touraine y Habermas, para posteriormente establecer la relación general con las violencias y en tercer lugar desarrollaremos sus propuestas de posible mejora. Hablar de violencias en contextos de crisis pudiera parecer confuso. Nos podemos preguntar simplistamente si las violencias inician las crisis o por el contrario, las crisis generan violencias. La respuesta es más compleja que un tímido o rotundo, dependiendo del caso, sí o no. Dado que por un lado parece que engarzamos una crisis con la siguiente, ya sea en el plano personal, familiar, social, estatal o nacional. Hemos vivido en un sistema violento del que nos damos cuenta. Si acaso alguna vez nos ponemos a reflexionar en ello, naturalmente, obligados por algún suceso más cercano que nos roza o golpea directamente, y descubrimos con asombro que tienen dimensiones, matices, intensidades. La racionalidad moderna no la superó y el civilizatorio ya alberga la barbarie dentro de sí y por ende las violencias. Es más, el poder las contiene. Pareciera que no hay escapatoria. Es por ello que consideramos pertinente iniciar con distinciones elementales de la mano de Johan Galtung. Abriremos la primera parte con algunos datos del autor y su perspectiva sobre las violencias. Galtung es un teólogo noruego, nacido en 1930, quien funda el primer instituto de investigación sobre la paz en Oslo. En los 60 tuvo a su cargo. ¿Aquí me pueden escuchar? Ahí la estamos escuchando bien, sí. ¿Sí? Sí, Okay. si pudiera retomar un poquito de antes, por favor. Bien. Abriremos la primera parte con algunos datos de Johan Galtung y su perspectiva sobre las violencias. Galtung es un sociólogo noruego, nacido en 1930, quien funda el primer instituto de investigación sobre la paz en Oslo. En los 70 tuvo a su cargo un proyecto en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, cuyos datos dan lugar al Índice de Desarrollo Humano de la ONU. El objetivo del proyecto fue identificar las prioridades de las personas desde la perspectiva social. Los resultados se agrupan en dos categorías de necesidades básicas, las de supervivencia y las de bienestar, ambas con 7 dimensiones. En este sentido no hay una jerarquía, simplemente hay una secuencia. Las necesidades materiales o de supervivencia son alimentación, vivienda, salud, educación y vestido. Las no materiales son las necesidades de libertad y de identidad. Quisimos mencionar este estudio y sus resultados, ya que la violencia para Galtung atenta contra las necesidades básicas en cualquiera de sus dos categorías o 7 dimensiones. La violencia incluye tanto acciones que son la repetición de actos o hechos como de omisiones, y con esto nos referimos al descuido o negligencia de realizar una obligación. Para su análisis resulta útil comprender al menos 3 componentes, un sujeto, un objeto y una acción o falta de ella. De tal modo, Galtung distingue al menos 6 dimensiones de la violencia, algunas de las cuales pueden parecer invisibles, es decir, que al menos uno de sus elementos constitutivos está oculto o, mejor dicho, velado.
En primer lugar, el autor discierne entre la dimensión física y la psicológica. En la primera, el ser humano es herido hasta el punto del homicidio. En la segunda, el daño se produce a nivel psíquico y puede adquirir diversas formas como mentiras, amenazas, chantajes, adoctrinamiento, etc., que pueden desembocar en una reducción de las potencialidades mentales. La segunda distinción es entre el abordaje de la violencia, ya sea negativo o positivo, es decir, basado en el castigo o en la recompensa respectivamente. La tercera se refiere al objeto, es decir, si existe o no un objeto que es herido. Es significativa dado que la amenaza directa o indirecta de la violencia también causa daños a nivel subjetivo, individual y colectivo. La cuarta distinción versa sobre si hay o no un sujeto que actúa. Cuando el sujeto está presente podemos hablar de violencia personal o directa. Cuando al contrario no lo está, se trata de violencia estructural o indirecta. Distingue también entre violencia intencional e inintencional. Implica el sentimiento de culpabilidad vinculado a la consecuencia, la venganza o la revancha. Por último, la diferencia entre violencia manifiesta y latente. La primera es observable y la segunda no. Con estos elementos, Galtung crea un triángulo donde cada vértice equivale a una violencia, con lo que tenemos tres tipos interrelacionados. Iniciamos con la violencia directa, que siempre es una consecuencia, es decir, hay una causa, circunstancia o acto previo. Tiene un perpetrador identificable y en este sentido es el producto de actos de comisión por individuos reconocibles. Generalmente incluye aspectos materiales. Es una violencia que tiene un alto perfil mediático y en cierto sentido es casi de la única de la que se ocupan los medios de comunicación y las redes sociales. Esta violencia requiere atención inmediata y pese a ser la más visible, para Galtung sería la menos importante. El segundo tipo de violencia que ocupa un vértice inferior es la estructural. Para Galtung es un proceso intrínseco a los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades y el mundo. Se define como la violencia que deriva de la forma en la que operan las instituciones, los códigos legales, el sistema de organización, etcétera, donde el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás. Esta violencia tiene un perpetrador no identificable. Para La Parra y Tortosa, la violencia estructural es confusa, pues no involucra actores que infligen daño mediante la fuerza, sino que sería una variedad de problemas sociales que en apariencia son diferentes. Los mecanismos por los que se produce la violencia estructural pueden ser complejos, más si tenemos en cuenta que varían dentro de cada país, pues existen grupos sociales que se benefician de una dinámica de incremento de la desigualdad con o sin el apoyo del aparato institucional del Estado o del poder económico. En este sentido, otro aspecto de la violencia estructural es que normalmente es producto de actos de omisión, es decir, hay cosas que a las instituciones les corresponde hacer, sin embargo no hacen. Si recordemos, en la violencia directa son actos de comisión y la estructural es producto de actos de omisión. El tercer tipo de violencia es lo que se conoce como violencia cultural. Para Galtung se trata de aquellos aspectos del ámbito simbólico de nuestra experiencia y son las ideas o creencias que cada persona tiene y justifican la forma como operan las instituciones y terminan abriendo las posibilidades de actos de violencia directa. La violencia cultural se encuentra inscrita en la forma como los sujetos entienden su rol en el mundo y en este sentido está naturalizada, es decir, que mediante un largo proceso ciertos fenómenos y pautas de comportamiento regidos por las creencias son considerados como el modo... Profesora, no la estamos escuchando bien. Hay un problema de audio, al parecer el micrófono suyo falló nuevamente. A ver... Más alto el volumen, me dicen. Sí, a ver, un segundo. Parece que me dice que es posible que lo esté tapando con algo el micrófono. ¿No? ¿Con los papeles? No. Parece que no. A ver, ¿aquí me escuchan? Se escucha muy bajo, como si estuviera tapado el micrófono. Estábamos escuchando muy bien. Es solamente al final, ahora que se perdió el contacto. ¿En este momento se escucha mejor? Pero no igual como estaba. No igual como estaba. Ok, a ver, voy a tratar de... Ahí parece que es mejor. ¿El volumen así está mejor? Sí, ahí está mejor, sí.
Ahí está mejor. Ok, bien. Perfecto. Retomo. La violencia cultural se encuentra inscrita en la forma como los sujetos entienden su rol en el mundo y en ese sentido está naturalizada, es decir, que mediante un largo proceso histórico ciertos fenómenos y pautas de comportamiento regidos por las creencias son considerados como el modo de ser de las cosas. La naturalización de la violencia mantiene y facilita su continuidad y produce aceptación. Pasaremos ahora a la segunda parte, donde hablaremos sobre las ideas de la actual crisis en Edgar Morin, Alain Touraine y Habermas, para posteriormente establecer la relación general con las violencias. Edgar Morin, nacido en 1921, formó parte de la resistencia francesa y participó en la liberación de París. Fue miembro del Partido Comunista de 1941 hasta su expulsión en 1952. A finales del siglo XX declaraba que estamos entre dos mundos, uno que no ha muerto todavía y otro que aún no nace, y agregaría que dadas las circunstancias su incipiente nacimiento se encuentra amenazado. Conocido como el padre del pensamiento complejo, señala que vivimos en una crisis gigante, multidimensional, que toca todos los aspectos humanos de la vida biológica, social, afectiva, personal y de las relaciones. El ensayista agrega que el difícil momento que se vive hoy empezó para él en 1947 con Hiroshima y continuó con el descubrimiento de la degradación de la biosfera planetaria en 1972. Después menciona que se desarrolló esa ideología mesiánica llamada posthumanismo, que prometió una metamorfosis, una mutación del poder, pero desde su punto de vista sin mejorar la comprensión entre personas, pueblos y naciones. Del mismo modo, ante la pregunta de hasta dónde llegará la crisis, responde que es una tragedia que el pensamiento fragmentario y reduccionista rija de manera suprema nuestra civilización y prevalezca en las decisiones en materia de política y economía. En su opinión, las carencias de la forma de pensar aunadas a la economía incuestionable de una sed desenfrenada de lucro son responsables de innumerables desastres humanos, incluidos los que ocurrieron a partir de febrero de 2020. A la interrogante de si la crisis acentúa la complejidad de los problemas, contesta que los conocimientos se multiplican de una manera exponencial, de golpe, y desbordan nuestra capacidad de asimilación y sobre todo lanzan el desafío de la complejidad. Se pregunta cómo confrontar, seleccionar, organizar esos conocimientos de manera adecuada al momento de conectarnos y de integrar la incertidumbre. Para él, esto revela una vez más la carencia del modo de conocer que se nos ha inculcado, que nos hace fragmentar lo que es invisible y reducir a un solo elemento aquello que conforma una unidad integral que es a la vez diversa. En efecto, continúa más adelante, la revelación culminante de los trastornos a los que estamos sometidos es que todo aquello que parecía separado está unido, porque una catástrofe sanitaria se vuelve una catástrofe en cadena que afecta a la totalidad de todo lo que es humano. Morin está convencido de que el pensamiento complejo a través del cual se ve al mundo como un todo indisociable puede ayudar a encontrar el nuevo camino que permitirá a la humanidad, a los pueblos y a las personas a continuar en buenas condiciones la aventura humana. Porque recalca, nosotros trazamos una aventura extraordinaria, pero existe una confusión montada en la incapacidad de entender las cosas, porque nuestra inteligencia está ciega, reducida, no ve las cualidades de la vida que son el amor, la poesía y la comprensión. En otro sentido, Morin plantea que la epidemia, con las restricciones que ha generado, nos ha obligado a realizar una saludable desaceleración. Aclara que él mismo ha notado un fuerte cambio en su ritmo cotidiano, ya no es cronometrado y jalonado como lo era antes. Considera que ahora, con mayor conciencia, se está y nos estamos reapropiando del tiempo. Cita a Bergson, quien había entendido bien la diferencia entre el tiempo vivido, el interior, y el tiempo cronometrado, el exterior, y concluye que reconquistar el tiempo interior es un desafío político, pero también ético y existencial. Morin retoma los hallazgos que ha encontrado a lo largo de su vida intelectual, continúa como un observador de la realidad social marcada por los grandes hitos del siglo XX y XXI y sigue alentando diversas formas de reflexión que promuevan la integración de saberes para la comprensión de un mundo interrelacionado, donde el hombre de la racionalidad es también el hombre de la afectividad. Nuestro segundo autor es Alain Touraine, quien nació igualmente en 1925, ha estudiado los movimientos sociales a lo largo de su vida.
Entiende que son prácticas transformadoras de los valores sobre las cuales se organizan las instituciones humanas. Concibe que no son movimientos revolucionarios, incluso cuando sus valores puedan serlo. Para él, las revoluciones son procesos políticos dirigidos a la ocupación del Estado, mientras que los movimientos sociales se sitúan a un nivel más profundo de la realidad social, en la transformación de nuestras mentes, en el cambio de nuestra forma de pensar y a partir de esta construcción de la realidad en nosotros mismos, en la transformación de nuestra práctica desde la vida cotidiana a la política. Respecto a la pandemia, sugiere que estaremos frente a una transformación fundamental, no solo debido a este virus, que no es el primero, puesto que ya hemos tenido 3 o 4 en los últimos años, sino porque los países europeos, pese a las informaciones anteriores desde su punto de vista, no han hecho nada. La crisis actual, prosigue, no es un efecto del virus, sino de una falta de previsión de los gobiernos. La falta de anticipación, previsión y organización para él es un escándalo. Por eso, lo que ocurre en la actualidad es todo lo contrario de una guerra. Menciona que con una máquina biológica de un lado y del otro, personas y grupos sin ideas, sin dirección, sin programa, sin estrategia, sin lenguaje, es el silencio. Y añade que quizás existió la misma sensación durante la crisis de 1929. Recordemos que él nació un poco antes, sin embargo, en los años posteriores, conforme fue creciendo, sintió que todo desaparecía y no había nadie ni en la izquierda ni en los gobiernos. Pero el vacío fue rápidamente llenado por Hitler y lo que más le impresiona ahora es que hacía mucho tiempo que no sentía un vacío de esas dimensiones. Considera que hay una ausencia de actores, de sentido, de ideas, de interés. Incluso la única preferencia del virus es hacia los viejos. Prosigue que hoy hemos creído, y fue el caso en los últimos 50 años, que vivíamos en un mundo americano. Ahora enfatiza, quizá viviremos en un mundo chino, pero tampoco lo sabe con seguridad. Le parece que América se hunde y China está en una situación contradictoria que no puede durar eternamente. A su modo de ver, quiere practicar el totalitarismo maoísta para gestionar el sistema mundial capitalista. El sociólogo concluye que nos encontramos en ningún lugar, en una transición brutal que no ha sido preparada ni pensada. Sostiene que ahora hay 2 decisiones fundamentales para Europa. Primero, la liberación por medio de las mujeres, es decir, el derrumbe de la razón en el centro de la personalidad y la recomposición de los afectos en torno a la razón y la comunicación, es decir, una sociedad de cuidados. Y segundo, el recibimiento de los migrantes, que considera un problema de peso. Finaliza aseverando que los países europeos se definen hoy por su actitud ante los migrantes. Nuestro tercer y último autor es Habermas, quien nace en la misma década que Morán y Turán, pero en el año 1929. Es uno de los representantes de la teoría crítica. Habermas declara que ya no comparte la actitud pesimista y desilusionada de sus maestros y se refería a Horkheimer, Adorno y Marcuse frente a la posibilidad de liberación que entraña la razón para las sociedades modernas. Propone su propia versión de la crítica a la sociedad a través del concepto de acción comunicativa y la ética del discurso. Procura una ética que guarde los valores ilustrados sin los excesos que tuvo en su nombre el siglo XX. Actualmente, la crisis del coronavirus para Habermas desvela 2 profundas enseñanzas éticas. La primera hace patente que la igualdad sustantiva de todos no es una cuestión trivial, porque salvar a todas y cada una de las vidas humanas debe ser prioridad absoluta sobre cualquier cálculo utilitarista o financiero. La segunda ha constatado la vulnerabilidad de nuestro conocimiento, pues para él nunca se ha sabido tanto sobre nuestra ignorancia, pero además advierte que la compulsión de actuar y vivir bajo la incertidumbre, así como el culto compulsivo a la acción por la acción, al rendimiento, la inmediatez, el desprecio y hostilidad hacia la teoría y la reflexión, tienen siempre severas improntas morales. Más adelante continúa: nuestras complejas sociedades se enfrentan constantemente a grandes incertidumbres, pero estas se producen localmente y en diferentes momentos, y son tratadas más o menos discretamente en uno u otro subsistema de la sociedad por los expertos pertinentes. En cambio, la inseguridad existencial se está extendiendo ahora a nivel mundial y simultáneamente en las mentes de los propios individuos vinculados a los medios de comunicación. Alerta que se está educando a cada individuo sobre los riesgos para luchar contra la pandemia. El autoaislamiento de la persona individual ahora es la variable más importante, en vista de los sobrecargados sistemas de atención de salud.
Además, la incertidumbre no solo se refiere a la forma de hacer frente a los riesgos de la epidemia, sino también a las consecuencias económicas y sociales completamente imprevisibles. A este respecto, hasta donde sabemos, a diferencia del virus, indica que no hay ningún experto por el momento que pueda evaluar estas consecuencias con certeza. Y concluye enfatizando que en el desarrollo de la crisis se ha visto algunos políticos que vacilan en basar su estrategia en el principio de que el esfuerzo del Estado por salvar la vida de todos sus ciudadanos debe tener prioridad frente al cálculo utilitarista de las consecuencias económicas que puede tener esta tragedia. La historia de la filosofía, según como la interpreta Habermas, lleva a la idea de la dignidad de cada individuo de la especie humana y a la igualdad de los derechos entre todos ellos. De las ideas de los tres pensadores, destacamos la violencia estructural que localizamos en la figura en un vértice del triángulo de Galtung. El sistema gestado desde hace décadas donde se asienta el mercado y el utilitarismo, la acción por la acción, el rendimiento, la inmediatez, por emplear solamente algunas palabras de los autores y que nos dejan exhaustos, así como los intereses particulares de un grupo en detrimento del otro, características todas de los procesos intrínsecos a los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades. Recordemos que la violencia estructural no tiene un perpetrador identificable y se define como la violencia que deriva de la forma en la que operan los gobiernos, las instituciones, los códigos legales y el sistema de organización, donde el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, como seguimos viendo en la actual crisis de modo global. En otras palabras, esta violencia es sostenida por una estructura y se apoya en la violencia cultural, alimentando a su vez la violencia directa como resultado de los procesos de estratificación social e institucional. Antes de concluir, mencionaremos algunas recomendaciones de los autores en estos tiempos. Morán nos advierte que tenemos una conciencia dividida en compartimentos estancos, incapaz de ofrecer perspectivas unitarias para enfrentar de manera concreta los problemas del presente. Por ejemplo, menciona que los estudiantes no aprenden a medirse con los grandes desafíos existenciales, tampoco con la complejidad y la incertidumbre de una realidad en constante mutación como la actual, e indica que es importante prepararse para entender las interconexiones, cómo una crisis sanitaria provoca una crisis económica que a su vez produce una crisis social y por último existencial. Y añade que conservar el contacto humano directo entre profesores y alumnos, por ejemplo, es fundamental, pues solo un profesor que enseña con pasión puede influir realmente en la vida de sus estudiantes. El papel de la enseñanza es sobre todo el de problematizar a través de un método basado en preguntas y respuestas capaz de estimular el espíritu crítico y autocrítico de los alumnos. Para Morán, desde la infancia, los estudiantes tienen que dejar rienda suelta a su curiosidad, cultivando así la reflexión crítica. Enseñar es una misión como la que están cumpliendo ahora los médicos. Se trata en cualquier caso de ocuparse de vidas humanas, de personas, de futuros ciudadanos. Por su parte, Alain Touraine destaca la transición de la sociedad a una sociedad de cuidados y en otras ocasiones ha apostado por la educación como un espacio para vacunarse contra una sociedad que enaltece el individualismo y en su lugar se inclina él por la autonomía, la iniciativa y la crítica, además de integrar la experiencia y emociones con la abstracción. En ese sentido, Habermas se decanta por el análisis autorreflexivo que reorienta racionalmente la acción social para que el ser humano sea libre, autónomo, reflexivo y pueda llegar a la transformación social. El ser humano busca conocer esa realidad social, criticarla y modificarla desde la libertad. Una finalidad sería fomentar la conciencia crítica como sujetos activos del proceso y pretender transformarse a sí mismo y a la sociedad a través de un conocimiento contextualizado e integrado. El pensamiento crítico no es cuestionar simplemente, sino que también es constructivo. No se pregunta solo por los límites, debilidades, dificultades y conflictos, sino también por las posibilidades de plantearlos de modo distinto y encontrar otras formas de ser y relacionarse consigo mismo, con los demás y el medio. El hilo conductor que podemos descubrir en los tres sociólogos que cuestionan el sistema y las creencias que sostienen la violencia estructural y que produce igualmente violencia directa son el ejercicio de la reflexión crítica de manera integrativa e interdisciplinaria, haciendo énfasis en la interrelación entre todos los elementos que constituyen la trama de la vida,
incluidos los factores que dan lugar a los problemas sociales, ambientales y de salud. Lo anterior implica también la reorientación de la sociedad y el pensamiento científico. Para terminar, cerraremos con unas breves conclusiones. Las violencias en sus formas de competencia, dominación y explotación han tenido recompensas económicas y fortalecido el poder gracias a una estructura jerárquica que la sostiene, reproduce y que se ve más claramente en la forma de organización de la política, la milicia, la educación y la sanidad. Si consideramos con Galtung que la violencia es algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana, convendría promover el cambio de paradigma a través de la reflexión. Los valores podrían orientarse hacia la cooperación, asociación y conservación en una sociedad sostenible vista como una red interconectada y no una jerarquía. Que se promueva el respeto por las formas de vida en un proceso transformador en la convivencia. Muchas gracias. Agradecemos vivamente la conferencia de la profesora Adriana. Es curioso, pero parece que tengo que pedir disculpas por los errores técnicos. Últimamente sufrimos de la violencia técnica también, además de las distintas violencias que nos ha ilustrado la profesora, la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. Ha sido sumamente interesante la ponencia de la profesora porque es un buen complemento a las reflexiones antropológicas que hemos estado haciendo estos días. Una mirada desde la sociología nos resulta interesante, ver tres autores que además están en la etapa madura, en la que han transitado ellos mismos por distintos planteamientos a lo largo de su vida, y finalmente uno observa una cosa que es muy interesante, es la convergencia un poco en el planteamiento que nos muestra la profesora de estos tres autores sobre cuestiones de fondo que son de tipo antropológica justamente. Uno ve un llamado a la interioridad de parte de Morán, un llamado a la reconstrucción del tejido social con la incorporación de los afectos que nos propone Turén, y también en el caso de Habermas a una conciencia más crítica de nuestra propia ignorancia y este reconocimiento de que parece que los expertos no están perplejos en este momento y no nos proveen claves de interpretación. Entonces, la verdad que ha sido muy, muy ilustrativa la conferencia que nos ha regalado la profesora Adriana. Lamentamos no tener en este momento tiempo para preguntas y debate, pero estoy seguro que la conferencia de la profesora alimentará las reflexiones de esta mañana, y si al final de las distintas ponencias ella misma quiere hacernos algunas reflexiones finales, estaremos también encantados de recibirlas. Muchas gracias, profesora.